¿sí? Empezar a grabar. Bien. Yo les voy a ir mostrando las consignas para que podamos ver las posibles respuestas. Ustedes van chequeando si respondieron de la misma forma, si agregaron algo más, y si así lo hicieron, van comentando por favor a toda la clase para que entre todos podamos armar una respuesta, ¿sí? ¿Está? O si pusieron algo de menos y quieren agregar los que yo les comento en la clase, también sería provechoso. ¿Estamos? Bueno. Esperen que encuentre el módulo 4. Acá está. Ahí estamos. Bien. En el módulo 4 tenemos 5 consignas. ¿Está? Vamos a trabajar en las primeras consignas con el aparato lagrimal, perdón, la región palpebral, sí digo bien porque también está incluido. Vamos a describir las características que tiene la conjuntiva, ¿sí? Y vamos a agregar en el último punto una información que nosotros vamos a desarrollar más adelante en profundidad, ¿sí? Cuando tengamos la materia de patología, pero vamos adelantando algunas características sobre una de las infecciones que se pueden desencadenar en la conjuntiva. ¿Está? Les menciono esto que lo vamos a ver más adelante para que vean que no necesitamos, o sea, podemos diferenciar ahora en 3 tipos de conjuntivitis, por ejemplo, la viral, la bacteriana y la alérgica, pero más adelante vamos a ver que la clasificación de conjuntivitis es mucho más extensa. ¿Está? Pero bueno, en este primer año, en la materia de anatomía, podemos empezar con esto. ¿Está? Bien, en el punto número 1, tienen que realizar un dibujo donde se puedan identificar todas las estructuras de la región palpebral. Explica cuál es la función de esta región. Y acá yo les mostraba la clase pasada el dibujito, ¿se acuerdan? Bueno, en este dibujito nosotros podemos apreciar todas las estructuras que están formando la región palpebral. Esta región tiene básicamente la función de proteger al ojo, está proteger el globo ocular. Tengamos en cuenta que el globo ocular es una de las estructuras más importantes que tiene nuestro cuerpo. Bueno, no puedo decir que sea la más importante, pero es muy importante. Y es una estructura blanda, ¿sí? Y además de ser una estructura blanda, es una estructura que está en contacto con el exterior, con el medio exterior, o sea, no es como otros órganos que son importantes, tienen la consistencia blanda, pero están en el interior de nuestro cuerpo, y no tienen contacto con el exterior, es decir, que están más protegidos. Al estar en contacto con el exterior, el globo ocular necesita todo un aparato de protección, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando vimos la cavidad orbitaria? Cuando revisamos la cavidad orbitaria. Sí. Bueno, ¿se acuerdan que estaban formadas por distintas paredes? ¿O no? Sí, ¿No se acuerdan? sí. Bien, bueno. Una de las características que podría diferenciar a la pared interna y a la pared externa era la rigidez que tenían. ¿Se acuerdan? La pared externa presenta una rigidez mayor que la pared interna. ¿Por qué? Porque la pared externa está en contacto con el medio exterior. Entonces tiene que ser mucho más rígida para poder proteger al ojo. La pared interna, al no estar en contacto con el medio externo, no necesariamente tiene que tener esa característica. Bueno, además de esa estructura ósea que está protegiendo al globo ocular, existen otras estructuras, ¿sí? Que también cumplen la misma función. ¿Está? Y además de protegerlo,
también lo humectan, que es una función muy importante porque sabemos que, por ejemplo, la córnea tiene la particularidad de ser avascular. Es decir, que va a llevar adelante el proceso de nutrición de una manera diferente a las estructuras que están en contacto con la sangre. ¿Se entiende? Sí. Bien. Entonces, ¿cuáles son estas estructuras que forman a la región palpebral? Vamos a tener las pestañas, ¿sí? Vamos a tener a las cejas también, que sirven para proteger al ojito. Para el ingreso, o sea, los protege para evitar el ingreso, lo mismo que los párpados, para tanto el párpado superior como el párpado inferior. Acá podrían hacer un poquitito, si no lo hicieron, tratemos de hacer un poquito más grande el dibujito, ¿sí? Para diferenciar bien las estructuras. Bueno, les decía, entonces vamos a tener las pestañitas, vamos a tener las cejas, vamos a tener el párpado superior, vamos a tener el párpado inferior. Bueno, acá obviamente este es el globo ocular. Acá vamos a tener el conducto lagrimal, ¿sí? Que cumple la función, está involucrado en el proceso de humectación. Las cejas también, ¿sí? Las glándulas lagrimales, etc. Bueno, les decía que lo protegen al ojo de el ingreso de partículas, ¿sí? Que se pueden dar, que pueden ingresar desde el exterior, desde el medio exterior, pero también lo protegen, por ejemplo, de la luz intensa, ¿sí? De los rayos ultravioletas, o sea, lo protegen de todas las condiciones externas que pueden afectar el funcionamiento del globo ocular. ¿Está? Sí. Muy bien. Bueno, es lo que básicamente mencionaba acá, el reflejo del parpadeo protege al ojo de cuerpos extraños. Es la primera protección de nuestros ojos, ¿sí? En el proceso de parpadeo nosotros protegemos constantemente al globo ocular y obviamente le brindamos humectación, ¿sí? Bien. En el punto número 2, ¿cuál es la función del parpadeo? Explica brevemente ese proceso, es lo que estábamos explicando hace 2 minutitos. La función del parpadeo, básicamente, ¿sí? De toda esta región, en realidad, pero al parpadear nosotros evitamos la entrada de partículas extrañas, ¿sí? Permite la distribución también de la lágrima, y protege de la luz excesiva y de la desecación. O sea, en ese proceso del parpadeo se logra que la lágrima pueda estar distribuida en todo el globo ocular, ¿está? O sea, en esta parte anterior me refiero. Y también evitamos que ingrese demasiada luz, por ejemplo, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Muy claro, sí. Perfecto. Bueno, y acá podemos explicar también cómo se da ese proceso, ¿sí? En la apertura y en el cierre de los párpados es una función esencial, como les decía, porque a través de este proceso se pueden eliminar también algunas partículas que están irritando a la conjuntiva. ¿Está? Y es importante saber que, bueno, en este proceso también se da como un se da como una autolimpieza, ¿sí? Que por lo general pueden entrar algunas partículas que son imperceptibles para nosotros en el ojo, pero se da esta autolimpieza del ojito a través de la lágrima, ¿sí? Por ahí nosotros no sé si les ha pasado, pero cuando sentimos que nos entró algo en el ojito, lo primero que hacemos es refregarlo. ¿Les ha pasado alguna vez? Sí, es verdad.
Claro, bueno, y en realidad es todo lo contrario a lo que tendríamos que hacer. O sea, podemos abrir y cerrar los párpados, ¿sí? Para ayudar a ese proceso de limpieza, pero nosotros nos apretamos muchas veces y nos empezamos a refregar los párpados. Y en ese acto nosotros sí podemos llegar a lastimar parte de la conjuntiva, ¿está? Pero bueno, como les decía, bueno, es un acto, no sé, digamos que un acto reflejo, pero bueno, es algo que nosotros tenemos que evitar porque en esa forma de apretarlo o de refregarnos de esa forma el párpado, sí ahí podemos lastimar. En realidad lo que tenemos que hacer es abrir y cerrar los ojos para acelerar ese proceso de limpieza, ¿sí? Porque automáticamente se empieza a generar más lágrimas justamente para poder limpiarlo. ¿Está? Genial. Bueno, y en el punto número 3 pasamos a la conjuntiva, ¿sí? A la membrana conjuntiva, perdón, tenemos que realizar un esquema conceptual describiendo las características que tiene esta membrana. Le muestro una manera de hacer el esquema, tipos de conjuntivitis, bueno, llegamos hasta acá, ¿sí? Les muestro para que más o menos ustedes tengan un ejemplo de cómo hacer el esquemita. ¿Lo pueden hacer diferente? Obviamente que sí, pueden agregar cosas también a este esquema y ustedes van distribuyendo la información como les parezca mejor, ¿sí? Esto es solo un ejemplo. Bueno, nosotros en la membrana conjuntiva, ¿sí? Podemos incluir el concepto, o sea, las características que tiene. Es una membrana cerosa, transparente, que se encarga de lubricar el globo ocular, produciendo mucosidad y lágrimas, ¿sí? Esta membrana es susceptible a traumas, es decir, a golpes, a infecciones, a algunas reacciones alérgicas producidas por algunas sustancias, pueden ser. Cuando hablamos de infecciones, por lo general van a estar involucrados algunos microorganismos, que pueden ser bacterias, que pueden ser virus, por ejemplo, algunos parásitos también, ¿sí? Cuando hablamos de trauma, hablamos de golpes. Cuando hablamos de reacciones alérgicas, puede ser a sustancias químicas, ¿sí? Y esta membrana, por estos distintos agentes patógenos, puede inflamarse, ¿sí? Y da lugar a un tipo de conjuntivitis. ¿Está? Siempre cuando las enfermedades terminan en itis, se trata de una inflamación, ¿sí? Y que por ahí muy posiblemente está acompañado de una infección. ¿Está? Bien, acá podrían incluir también los tipos de conjuntivitis si quieren, pero bueno, como en el otro punto también les pido el cuadrito, no sería necesario. ¿Sí? ¿Cuáles son las regiones que podemos encontrar en la membrana conjuntiva? Vamos a encontrar la conjuntiva vulvar, que recubre la parte de la esclerótica, la conjuntiva palpebral, ¿sí? Que va a estar cubriendo la parte posterior del párpado. Y por último tenemos, ahí esperen un segundito, voy a traer un poquito de agua. Por último tenemos la parte de la carúncula y el pliegue semilunar, que va a ser esta zona, ¿sí? De la parte interna, que es posible reconocer dos formaciones. ¿Está? Profe, una consulta. ¿Podemos adicionarle alguna información más aparte Sí, de esta que obvio. vemos? Sí, este cuadrito está muy simple, un Sí, poquito simplón. Sí, le agreguemos un poquito más. ¿Está? Esta sería como la bien. base. La base y después le vamos agregando otras características. Podemos mencionar, a ver, ¿qué podríamos poner acá?
Bueno, si es un tejido avascular, si es vascularizado, como les decía, podemos mencionar ahí los tipos de conjuntivitis, solo mencionarlos y después en el cuadro los detallamos, ¿sí? Sí, sí, perfecto. Bien. ¿Cuál es la importancia de la lágrima, digo, del aparato lagrimal? Bueno, describe la función de la lágrima. Bueno, en el detalle de la región palpebral algo fuimos diciendo, ¿no? Que también está incluido el aparato lagrimal y la función que tiene la lágrima. Cuando vimos las características de la córnea, por ejemplo, a ver, ¿qué opinan de él? ¿Cuál es la importancia que tiene la lágrima? Y también protege a la córnea, profe. La mantiene Exactamente. húmeda. Bien, tiene mucha importancia en el proceso de humectación, de protección también. Es un líquido que tiene un poder antibacterial, o sea que va a eliminar a todos los microorganismos, sobre todo las bacterias, que puedan ingresar al ojo. ¿Está? Sí, sí. Bien, y como por ejemplo la córnea es un tejido avascular, o sea que no está en contacto con los vasos sanguíneos, la lágrima también le provee de nutrientes para que las células que forman parte de la córnea puedan obtener esos nutrientes y realizar los procesos que, por ejemplo, el proceso de respiración celular, donde la célula obtiene energía. ¿Está? Sí, perfecto. Bien, perfecto. Bueno, es por eso que acá les menciona que la disminución en la producción de la lágrima nos puede traer bastantes problemas en la conjuntiva y en la córnea, ¿está? Porque al no producir la cantidad necesaria, la córnea no puede recibir los nutrientes, como les decía, ese tejido no se nutre bien y puede empezar a desencadenar algunos problemas, ¿sí? Y también lo que generaría el ingreso, facilitar el ingreso de algunos microorganismos. ¿Está? Sí, sí, profe. Ok. Bueno. Y por último llegamos a el cuadro comparativo, como les decía, de la conjuntivitis, que es una inflamación que se da en la conjuntiva. ¿Sí? Esa inflamación puede desencadenarse por una infección. Recuerden que una inflamación es un proceso de respuesta que da el sistema inmunológico ante la presencia de algún agente patógeno, que puede ser algún cuerpo extraño, digamos, que se reconoce como extraño, y se desencadena el proceso inflamatorio. Ese cuerpo extraño puede ser un microorganismo, que puede ser un virus o puede ser una bacteria, ¿sí? O también puede ser algún, alguna sustancia química, como les decía, como en el caso de las alérgicas, que puede ser la caspa animal, el polen, bueno, diferentes sustancias que provocan ese proceso inflamatorio, ¿sí? Es una respuesta que se da desde nuestro sistema inmunológico. Pero bueno, los procesos inflamatorios están muy relacionados a las infecciones, ¿está? Nosotros en este caso vamos a diferenciar tres tipos de conjuntivitis: la conjuntivitis viral, bacteriana y alérgica. Pero como les decía, más adelante vamos a ver que la clasificación es un poco más extensa, porque hay diferentes tipos de bacterias que pueden generar conjuntivitis, entonces las vamos detallando cada una, ¿sí? Pero bueno, no lo vamos a adelantar tanto. ¿Qué podemos poner en el cuadro? ¿Qué es lo más importante para poner? Cuando nosotros describimos una enfermedad, una de las cosas más importantes
a considerar en la descripción es la prevención, o sea, son las medidas preventivas, ¿está? Sea cual sea la enfermedad que trabajemos. En este caso, bueno, hablamos de conjuntivitis, pero podemos hablar de cualquier otra enfermedad, y uno de los datos más importantes va a ser cómo podemos prevenir la enfermedad, ¿está? Y por otro lado, también tenemos que considerar los síntomas, por ejemplo, los síntomas que se provocan, que provocan las enfermedades, para poder reconocerlas sobre todo. También tenemos que ver los posibles tratamientos, porque por ejemplo, una conjuntivitis viral va a tener un tratamiento diferente a una conjuntivitis bacteriana, porque son diferentes tipos de microorganismos, ¿sí? Por ejemplo, los virus tienen un ciclo, ¿sí? Un ciclo de vida de aproximadamente 7 o 14 días, y después salen del hospedador. En cambio, las infecciones bacterianas tienen que ser tratadas, porque si no, avanza de forma indeterminada, ¿está? Y bueno, y en el caso de que sea alérgica, es diferente, porque no estamos hablando de un microorganismo, sino estamos hablando de otros agentes, como pueden ser el polen, la caspa, etcétera, que generan esa inflamación. En el caso de los síntomas, pueden ser, particularmente en la conjuntivitis, son muy similares: picazón, ardor, sensibilidad a la luz, ¿sí? Se genera la producción de una mucosidad que puede ser amarillenta, por ejemplo. Y después, otras de las cosas importantes a considerar, les dije tratamiento, sí, dije prevención, tratamiento, síntomas, y me estaría faltando algo. Bueno, ya me voy a acordar. Sí, profe, las causas. Las causas, exactamente. Las noxas que lo pueden generar. Muy bien. Bueno, todo eso nosotros vamos a detallar más adelante, como les decía, cuando veamos la parte de patología. Tenemos que revisar todos esos conceptos sobre los tipos de enfermedades, medidas preventivas, etcétera. Pero bueno, es importante que nosotros vayamos viendo esto. ¿Por qué? Bueno, ustedes no se dedican específicamente al tratamiento de estas enfermedades. En su carrera me refiero, ¿no? El día de mañana, cuando ustedes se reciban, no se van a dedicar al tratamiento de las enfermedades, pero sí van a estar en contacto con personas, van a estar en contacto con objetos que usan las personas. Entonces es muy importante saber las medidas preventivas, ¿sí? Saber cómo prevenir las enfermedades, por ahí reconocer también ciertos síntomas no está mal, pero también es necesario reconocer el cuidado que nosotros tenemos que tener con algunos objetos que utilizamos. Por ejemplo, si las enfermedades son de contagio directo o de contagio indirecto, es decir, si se transmiten de persona a persona o no, o a través de los objetos. Todo eso para el cuidado, obviamente, y la prevención de distintas enfermedades. ¿Está? ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Muy bien. Bueno, ¿alguna pregunta? Ya creo que fuimos viendo todo. Bueno, esas cositas pueden agregar en el cuadro. Como les decía, pueden agregar acá una columnita y poner las características más importantes: medidas preventivas, síntomas, tratamiento, agente patógeno que corresponde a las causas, o sea, lo que genera el desarrollo de estas enfermedades. Y también, bueno, pueden poner el tipo de contagio, si es de contagio directo, contagio indirecto, ¿sí? Bueno, como ven acá, la conjuntivitis viral y bacteriana son contagiosas porque están generadas por noxas biológicas, o sea, por microorganismos. Es decir, que son enfermedades infectocontagiosas. En el caso de las alérgicas, no, porque lo generan otro tipo de noxas. ¿Se entiende?
Perfectamente. Pero bueno, por eso es importante también, para esta enfermedad y para cualquier otra, acudir al médico, ¿no? Un profesional de la salud que pueda realmente distinguir ante los síntomas que presentamos, pueda distinguir qué tipo de, no sé, hablando de la conjuntivitis, qué tipo de conjuntivitis es, si podemos contagiar a otra persona o no, o por ejemplo, cuál es el tratamiento que vamos a seguir, ¿sí? Las enfermedades virales y las bacterianas no se tratan de la misma manera. Si nos dan antibióticos, bueno, ya sabemos que tenemos una enfermedad bacteriana, pero para los virus el tratamiento es otro. Como les decía, el virus, las enfermedades virales cumplen un ciclo de 7 o 14 días y, y después el virus sale de nuestro cuerpo. Obviamente que en esa etapa se puede complicar con otras cosas, sí, lamentablemente. Lo vimos con el caso del COVID-19, que es una enfermedad viral, pero muchos de los tratamientos incluían antibióticos, porque bueno, esa infección viral es la puerta de entrada para otros tipos de microorganismos, ¿no? Pero bueno, eso es importante ver, como les decía en este caso, miren los tipos de conjuntivitis que hay, entonces la automedicación no es recomendable, ni para esta enfermedad ni para otras enfermedades en realidad. La automedicación no se recomienda para nada, porque nosotros podemos, quizás, no sé, reconocemos algunos síntomas y en el acto consumimos antibióticos, por ejemplo, ¿no? Y el consumo indiscriminado de antibióticos genera una resistencia antibiótica, es decir, que las bacterias se van haciendo más resistentes a los antibióticos que nosotros consumimos. Y cada vez tenemos que consumir antibióticos más fuertes para poder realmente terminar con cortar con esa infección, ¿no? Por eso, bueno, el profesional de la salud, los médicos, determinan en qué tiempo, qué tipo de antibiótico, cada cuánto lo vamos a tomar y todo lo demás. ¿Sí? Profe, yo tengo una pregunta sobre el cuadrito del punto 3 de la membrana conjuntiva. Sí. Dijo que podíamos agregarle algo de si era anavascular o no, la conjuntiva vulvar, la palpebral y la carúncula y el pliegue semilunar, ¿no? Sí, podemos agregar esa característica. Y cuál es cómo se da el proceso de nutrición en esta membrana. ¿De dónde obtiene los nutrientes? Digo, las células que forman parte del tejido. ¿Me repite la última parte que la estaba anotando? Em, yo también me la dije ahí. Bueno, podemos agregar ahí si es avascular o no lo es, y de dónde obtiene esta membrana, ¿sí? Este tejido, los nutrientes para sus células. ¿Cuál es la importancia que tiene ahí la lágrima? Podemos agregar eso también acá. ¿Cuál es la función que tiene? Podemos ir sacando diferentes flechitas para sumar al cuadro, ¿sí? Bien, perfecto. Gracias. Muy bien. Bueno.